Entrevista en vivo. Son las 8:11. Saludamos al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, bienvenido. Le saludamos, le deseamos un feliz año 2024 y quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole cómo entender el contenido de la propuesta a la consulta popular enviada por el presidente Noboa a la Corte Constitucional en este Ecuador contemporáneo. En primer lugar, muy buenos días, Gustavo, muy buenos días, Rosana. Igualmente les deseo a ustedes y a todos quienes hacen Antena 1 un año próspero, un año en el que podamos ir resolviendo parte de los problemas nacionales y que encontremos un derrotero en el futuro para ir superando esta crisis múltiple que atraviesa nuestro país, nuestra sociedad. La propuesta de consulta popular del presidente Daniel Noboa, que se esperaba desde hace algún tiempo atrás, era una de sus ofertas de campaña, resulta un ejercicio político que, a mi juicio, podríamos decirlo en términos muy sencillos, es más el ruido que las nueces. No hay ningún asunto realmente trascendente. La gran mayoría de preguntas podrían resolverse simplemente procesando en la Asamblea Nacional cambios legales. Yo no encuentro en las preguntas formuladas por el presidente Noboa la necesidad de que se haya convocado un plebiscito. Esto no es un referéndum, simplemente un plebiscito. No hay reformas normativas, no hay reformas en la Constitución, simplemente son opiniones o mandatos para que en este caso concreto cumpla la Asamblea Nacional. Y esto va a tener un costo de $50 millones. Hay algunas preguntas que realmente llaman la atención por su necedad, por su bajísima importancia, ninguna importancia. Podríamos empezar viendo la segunda pregunta, cuando dice que si estamos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente. Eso ya está haciendo las Fuerzas Armadas. El control de armas es una tarea de las Fuerzas Armadas. Esa tarea ya la han asumido. Eso no necesita ninguna consulta popular, simplemente la voluntad política del gobernante para hacer realidad. Esto es totalmente innecesario. Luego hay otra pregunta que nosotros podríamos anotar como la pregunta 5, la que dice que si estamos de acuerdo con las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de la pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo, reformando el Código Orgánico Integral Penal. Pues reforme el Código Orgánico, no hay orgánico. De paso, eso en la Asamblea Nacional pide una reforma del Código Orgánico. Lo mismo sucede en la pregunta número 6, que dice que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Y dice que hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal. ¿Para qué la consulta? De paso a la reforma de ese Código Orgánico. Lo mismo sucede exactamente con la pregunta número 7, y yo creo que así podríamos ir llegando a la mayoría de preguntas que, insisto, no requiere ninguna consulta popular, ningún referéndum, y este plebiscito, que además es costoso, no resulta necesario. Economista Acosta, muy buenos días. Pues quizás uno de los temas o varios temas pendientes que quedan fuera de la consulta popular fue justamente los relacionados al sistema judicial. Respecto de esto había mucha expectativa, sobre todo después de lo que ha revelado el caso Metástasis, o mejor dicho, lo que ha confirmado el caso Metástasis. Y en este sentido hay una sola pregunta también sobre temas que ya están contemplados en la ley, que es la evaluación y la auditoría a los funcionarios del sector público. Tanto la Judicatura como la Contraloría están ya obligados a hacer estas evaluaciones y estos controles, por ejemplo, del patrimonio. Sin lugar a dudas, hay temas ahí que están claramente establecidos. Esa es la pregunta número 8, que nos dice si estamos de acuerdo con que se evalúe los servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus patrimonios, a sus declaraciones patrimoniales. La ley y la Constitución misma ya dispone evaluaciones periódicas a los jueces, dispone que se presenten declaraciones patrimoniales. Es una pregunta innecesaria. Es un paquete de preguntas que, como dice la abogada Loló Miño, representa un mamotreto.
Con eso no vamos a resolver los problemas del país. ¿Cuál es el objetivo del presidente Noboa con esta consulta popular? Es una pregunta que debemos hacernos. Es un objetivo netamente político electorero, diría yo, porque lo que está tratando es de movilizar con una serie de propuestas más de corte populista, intrascendentes, un respaldo a su persona, a su gestión, pensando en las elecciones del año 2025. Ahora, economista Acosta, ¿no considera usted que efectivamente detrás de esta consulta popular hubo quizás falta de conocimiento, los asesores no han tenido la precaución de hacer una revisión más exhaustiva, quizás negligencia o, como decía hace un momento Gustavo en otra entrevista, ha sido una novatada del presidente Noboa o definitivamente esto tiene una intencionalidad que es únicamente política para mantener su popularidad a través de una consulta? Es sin lugar a dudas una consulta popular que demuestra que el gobierno del presidente Daniel Noboa tiene bases de enorme improvisación. Es un gobernante improvisado. En lugar de hacer preguntas de fondo, en lugar de pensar en los problemas nacionales, simplemente plantea unas cuestiones realmente intrascendentes. Veamos, para señalar un caso concreto, el tema de la pregunta número 11, que a todas luces es inconveniente. La pregunta número 11 nos dice si estamos o no de acuerdo en que volvamos a que se autorice el funcionamiento de casinos, de salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar. Eso pregunta el presidente. Recordemos que eso el pueblo ecuatoriano ya prohibió en la consulta popular de mayo del año 2011. Y en el mismo texto que presenta esta consulta popular, el presidente Daniel Noboa, en el mismo texto se habla que uno de los elementos que sostienen el crimen organizado son los juegos de azar y las casas de apuestas. Deberían ponerse de acuerdo. Inclusive hay inconsistencias cuando se tiene que analizar el tema del número de los empleos, que es una de las motivaciones dar paso a esta pregunta número 11. La motivación para volver a tener casinos, juegos de azar, casas de apuestas, etcétera, tiene que ver, según el presidente Noboa, con la posibilidad de generar puestos de trabajo. Dice que en el año 2011, con la prohibición de la consulta del año 2011, se prohibieron 250,000 empleos directos. Y en otra parte del mismo documento se dice que se perdieron 2,000 empleos directos y 5,000 indirectos. Ni siquiera están claramente elaborados los elementos del texto. Ahora, en declaraciones adicionales, colaboradores del gobierno hablan de 20 a 25,000 plazas de trabajo. Exactamente, en la declaración oficial inicial se hablaba de 25,000, luego comenzaron a aparecer otras cifras de unas mucho más elevadas. Yo creo que estamos hablando de máximo 25,000 empleos directos, pero en el mismo documento, en otra parte, ya se señala, Gustavo, que se perdieron 2,000 empleos directos y 5,000 indirectos. No sé, serán fallas simplemente tipográficas, que también es posible, pero de todas maneras demuestra eso, que no hubo la acuciosidad para que haya una persona que estudie, un equipo que estudie lo que se estaba presentando en la Asamblea Nacional. Y además, insisto, ya lo dije, en una parte del documento, cuando se está hablando de la lucha contra el crimen organizado, se cuestionan estos casinos y estas casas de apuestas, y aparece ahora una justificación. La pregunta que puede hacerse la ciudadanía es: ¿a quién interesan los casinos y las casas de apuestas? ¿Quiénes son los que se benefician con eso? Habrá una dedicatoria económica para quienes hacen mucho dinero con eso, pero no nos olvidemos que los casinos, las casas de apuestas, estos juegos de azar, muchas veces están sostenidos por las mismas mafias a las que se quiere combatir. Economista Acosta, vayamos ahora a lo que no se propone. ¿Cuáles considera usted son los temas contemporáneos más relevantes en nuestro país que deberían o que podrían quizá aún ser tratados en una consulta para reformar el marco legal? Bueno, quizás habría que pensar cómo se puede fortalecer a la Corte Constitucional. Habría que tener una suerte de justicia constitucional especializada. Yo creo que por ahí habría que trabajar. ¿Cómo fortalecemos la institucionalidad
de la justicia ecuatoriana, empezando por el hecho de que tenemos un Estado constitucional de derechos. Esto es fundamental. Entonces hay que fortalecer la vigencia de la Constitución. Luego habría que pensar en una propuesta que nos permita construir una justicia realmente y autónoma. Estos son elementos que quedaron truncos luego de la consulta popular del 2011. Recuerden ustedes que cuando se aprueba la Constitución de Montecristi en el año 2008, se establece una agenda, una ruta para construir esa justicia independiente autónoma, que es un anhelo desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, ese punto debía haber sido tratado de una manera mucho más eficiente y concreta. Ahí habría que abrir la puerta a una discusión nacional, encontrar mecanismos que permitan que distintas instancias, personas por supuesto, pero sobre todo universidades y especialistas puedan contribuir con unos elementos básicos para comenzar a construir esa justicia diferente, esa justicia eficiente, esa justicia comprometida con el derecho en el marco de la Constitución. Eso implica entonces un esfuerzo diferente, pero eso es cuestión de pensar no en las elecciones del año 2025, sino en el Ecuador del mediano y largo plazo. En ese escenario también creo que se debía haber trabajado en la discusión de cómo superar lo que no funcionó. Lo he reconocido, fui presidente de la Asamblea Constituyente y no tengo ningún empacho en repetir una y otra vez. No funcionó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En lugar de plantear simplonamente, como pretendía Guillermo Lazo, personaje de ingrata recordación, simplemente que sea la Asamblea Nacional la que designe a los miembros de las instancias de control del Estado, habría que buscar una fórmula a través del cual el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea la primera instancia para preseleccionar a quienes pueden ser miembros de estas distintas instancias de control del Estado, y luego la Asamblea, con reglas muy claras para cada caso concreto, sea la que haga la selección y designe quiénes van a ser realmente esos funcionarios. Había muchas otras tareas en esa línea, pero lamentablemente yo creo que no estamos frente a un gobierno que esté asumiendo con responsabilidad, pensando en el país del futuro y no solo pensando, como parece el joven Daniel Noboa, está preocupado más de las elecciones del año 2025. Vayamos, economista Acosta, al tema coyuntural del caso Metástasis, en donde se está ventilando día a día esos nexos entre la política y el narcotráfico en Ecuador. ¿Qué le sugiere a usted? ¿Qué le dice aquello que textualmente dijo la fiscal general de la Nación el día de ayer? ¿Quién manda en la organización política?, preguntó, y ella misma se respondió: no mandan los líderes que están prófugos en Bélgica, manda Javier Jordán, que está prófugo en Miami. Gustavo, en relación a esa afirmación, yo no tengo elementos de juicio para ver si es cierto o no es cierto. El hecho real y concreto, comprobado es, ya sabíamos desde hace tiempo atrás, que el narcotráfico se está infiltrando por todos los resquicios del Estado ecuatoriano. A estas alturas tenemos que tener claridad en la necesidad imperiosa de transparentar esta realidad, inclusive para dar paso a un saneamiento estructural profundo, radical, de lo que está sucediendo en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas y en la justicia. Por eso era el primer punto que mencioné, para un verdadero referéndum, los temas de la justicia, que para mí son urgentes y vienen siendo pendientes desde hace mucho tiempo atrás. Me parece también que es necesario, que es urgente tener en mente que ya hay una suerte de simbiosis, una aproximación muy profunda de lo que es el capital del narcotráfico con el resto de la economía ecuatoriana. Eso está distorsionando el funcionamiento de la economía ecuatoriana y no vamos simplemente a poder enfrentar eso señalando que hay la economía del narcotráfico por un lado y la economía, entre comillas, buena por otro lado. No, los problemas son a estas alturas mucho más complejos, mucho más difíciles. El sistema financiero tiene que estar atravesado por capitales provenientes de el narcotráfico y cualquier otra actividad ilícita que va a ser muy difícil identificar y luego erradicar. El tema
que está planteando el caso Metástasis es apenas la punta del iceberg de una situación que va a requerir un gran esfuerzo nacional, una gran minga nacional, y que no se va a resolver simplemente llenando las calles de policías y soldados, no se va a resolver con reformas populistas de tipo penal, sino que vamos a requerir mucho más justicia social y mucho más democracia en nuestra sociedad. Ahora, economista, quizás en otro tema, el día de ayer en la Asamblea Nacional pasó el primer debate, el segundo proyecto con carácter de urgente que envió el presidente de la República, Daniel Noboa, de eficiencia energética, que ha recibido algunos cuestionamientos, pasó prácticamente sin mayores inconvenientes el día de ayer el primer debate dentro de la Asamblea Nacional, pero quizás uno de los temas que preocupa y que ha sido motivo de análisis y de cuestionamientos es esta posibilidad de que haya inversiones privadas en lo que tiene que ver con la distribución y la generación eléctrica. Le hemos escuchado a usted en otros espacios advirtiendo que este es un paso para la privatización del sector. Bueno, sin lugar a dudas, la propuesta del presidente Daniel Noboa se aprovecha de un hecho real y concreto, muy complicado, que tenemos que resolver, la cuestión de los racionamientos de electricidad. Si uno analiza con detenimiento el proyecto de ley que está siendo discutido en la Asamblea Nacional, va a encontrar ahí, por ejemplo, el diagnóstico. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación? Y las soluciones, no solo el diagnóstico y las soluciones que fueron planteadas ya hace un año, desde hace un año, o en algunos puntos concretos, más de un año, se vienen proponiendo respuestas a los racionamientos que se veían venir con toda seguridad. Nos libramos de racionamientos del año 2022 con las justas, pero los del 2023 estaban oportunamente anunciados y se plantearon una serie de medidas muy concretas, como poner en marcha una serie de plantas que no habían estado dar mantenimiento a una serie de plantas que no estaban operativas, como comprar oportunamente gas para la planta termoeléctrica de Machala y una serie de otras medidas están en el mismo documento presentado a la Asamblea Nacional. Y luego, en el proyecto de ley, lo que se prioriza es la entrega del sector eléctrico de una forma mucho más amplia y aguda de lo que existe en la actualidad al sector privado. En algunos puntos se habla de empresas privadas y de economía popular y solidaria, y se repite una y otra vez de economía popular y solidaria como una simple ejaculatoria para, no sé, para engañar a la gente, engañar a los asambleístas. Luego se habla también como otra ejaculatoria de la excepcionalidad del acto de entrega de estas actividades al capital privado, algo que está establecido en la Constitución, pero es otra ejaculatoria, es otra declaración que no va en línea con resolver los problemas. Y entre otros tantos temas preocupantes que yo rechazaría de plano es la configuración de zonas francas energéticas, o sea que lo que se quiere es no solo abrir el espacio a las zonas francas, afectando los derechos laborales y los derechos ambientales para una serie de actividades productivas y de comercio, e incluso ofreciéndoles una serie de beneficios tributarios. Lo mismo se quiere hacer para las empresas eléctricas que estarían en la posición de comenzar a actuar como zonas francas. No se cumplirán todos los derechos laborales, no se respetarán los derechos ambientales y tendrán beneficios tributarios. Y si hablamos de beneficios tributarios, en ese proyecto de ley que a mi juicio debe ser rechazado y la Asamblea debería abrir la puerta a una gran discusión para hacer realmente un proyecto de ley transformador, queda también la posibilidad de la condonación de las deudas que tienen muchos generadores, sobre todo muchos consumidores, sobre todo grandes consumidores con las empresas eléctricas, con Empresa Eléctrica Select, que es una empresa pública. En este contexto yo sí creo y veo con preocupación que hay una suerte de intento de retorno de los brujos privatizadores, los brujos neoliberales, aquellos que destrozaron el sistema eléctrico ecuatoriano, sobre todo en el gobierno de Alberto Dajic y Sixto Durán Ballén. En ese orden se gobernaba en esa época. No se olvide, Rosana y Gustavo, que
Alberto Dajic, a través de su secretario técnico, era él el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo, y el secretario técnico era quien actuaba públicamente en muchos de los actos, le desautorizó al presidente Sixto Durán Ballén para que había ya aprobado la construcción de plantas térmicas para empezar a enfrentar los razonamientos que ya comenzaban a vivirse en el año 1992. Esa es la triste realidad del Ecuador. Es un intento de aprovecharse de una situación aguda, compleja, para privatizar el sector, en lugar de hacer realidad las recomendaciones que desde el mismo sector surgieron oportunamente. Quisiera finalmente, economista Costa, preguntarle su opinión, poniendo en la mira el tema de la seguridad, problema gravísimo, aún irresuelto en Ecuador. Recién el día de hoy informábamos sobre 50 asesinatos que se dieron en el feriado de Año Nuevo, y Ecuador cierra con una preocupante cifra de 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, un nivel altísimo a nivel de Latinoamérica y del mundo. Con frecuencia se trae en las redes sociales, particularmente la referencia de El Salvador de Bukele, y el presidente de El Salvador en una reciente comentario en X decía, palabras más, palabras menos: hay quienes critican el paso del terrorismo de las pandillas a un terrorismo de Estado, pero pregunten en las calles de El Salvador. Traigo esto porque ya más allá de las especulaciones, día a día se van presentando más pruebas en contra de un operador político en la Asamblea, Ronnie Aliaga, ex legislador mencionado como el ruso según la fiscal en todos estos chats. Recordemos que Aliaga era un viejo conocido de Norero. En su adolescencia ambos pertenecieron a pandillas rivales, a Latin Kings y Norero a los Nietas. Las dos organizaciones delictivas participaron desde 2009 en un proceso de pacificación en el gobierno de Rafael Correa. Ha pasado mucha agua bajo el puente y tenemos la situación delincuencial actual de Ecuador. Con estos antecedentes en la mira, ¿cómo acometer este tema de la violencia, de las pandillas, de las mafias en Ecuador por parte del actual gobierno? Bueno, mire, Gonzalo, el tema es muy, Gustavo, con perdón, el tema es sumamente complicado, sumamente difícil. Los riesgos que existen son de que vayamos por el camino de la represión a ultranza. Un camino como el que está planteando el presidente Bukele en El Salvador no es recomendable para ninguna sociedad, porque lo que está haciendo es dar paso a una represión que afecta a los derechos humanos, y eso a la postre le va a revertir. Esto podrá generar una suerte de tranquilidad temporal, pero más temprano que tarde vamos a comenzar a ver cómo eso no es sostenible y no es sustentable. Una sociedad que busque su seguridad sacrificando los derechos, una sociedad que busque su seguridad sacrificando la libertad de sus ciudadanos, de sus ciudadanas, se va a quedar a la postre sin seguridad, sin derechos y sin libertades. Ese no es el camino que yo recomendaría a ninguna sociedad, a ningún país, menos a mi querido Ecuador. Yo creo que nosotros necesitamos una gran minga democrática para abordar los problemas desde diversos puntos, buscando los mejores mecanismos, teniendo como punto de partida, y eso para mí es básico, fundamental, los derechos humanos, la justicia social, los derechos de la naturaleza y la justicia ecológica. Si no trabajamos desde esa perspectiva, seguiremos avanzando con algunos parches que en algún momento nos dan ciertas tranquilidades, pero no nos garantizan un futuro de equidad, un futuro democrático, un futuro donde todos los habitantes del país podamos vivir con dignidad. Bien, gracias por habernos acompañado. Les agradezco a ustedes y ratifico mis para este año 2024. Gracias. Igualmente, economista Costa. El economista Alberto Acosta fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Son las 8:35 minutos.